utilizaba como herramienta era la base de teoría de conjuntos o de grupos, ¿sí? Sobre todo la parte de las equivalencias, etcétera, todas las que se inducían a través de lo que son las arreglas de prefijos, las concatenaciones. En el caso de las redes de Petri, estas les gusta un poco más a la parte de los ingenieros y los matemáticos, porque el modelado de la red de Petri es a partir de matrices. Entonces todo el análisis es a partir de matrices. La parte que es desafortunada es que conceptos básicos de matrices, de álgebra lineal, no tienen una interpretación física en lo que interpretaríamos de las redes de Petri, pero bueno, ya teniendo conciencia de eso se puede utilizar sin mayor problema. Entonces, bueno, también constituyen un formalismo para el modelado de sistemas de eventos discretos, muy intuitiva, igualmente es gráfica, que también es una de las ventajas, y aparte la representación matemática. Y la idea es que en este sistema o en estos sistemas, ¿sí? Vamos a considerar que tenemos lo que llamamos los lugares, que serían los circulitos. Vamos a tener en esos lugares un número de marcas. Estas marcas en la red de Petri lo que nos van a ayudar son varias cosas. Una, podemos dar interpretación de algún producto, una pieza, una propiedad de interés, y además nos van a ayudar a analizar lo que es el estado de hecho del sistema, nos lo van a definir. Y decimos que bueno, una de las ventajas al comparar redes de Petri contra autómatas es que podemos tener un número de marcas que no es acotado. Entonces, si en un lugar tenemos esa propiedad de que un número de marcas no es acotado, ese tipo de redes de Petri pues van a permitirnos modelar más cosas e inclusive no van a tener un equivalente con lo que son las máquinas de estado finito, los autómatas. En otros casos vamos a ver que sí existen dichos equivalentes, ¿sí? Les mencionaba, bueno, la parte de síntesis que tiene que ver con el álgebra lineal, la representación matricial, y también existen técnicas de interpretación, esta sí es mucho más directa que en el caso de autómatas. Les mencionaba que en autómatas ya hay algunas aplicaciones o algunos módulos que te permiten convertir tu autómata a un lenguaje de descarga para PLC, pero bueno, se está depurando ese tipo de técnicas, mientras que en el caso de redes de Petri realmente sí ya está mucho más estudiado y es mucho más directo, igualmente por la parte de modelado matemático, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cuál es la descripción en una red de Petri? Igualmente vamos a tener un grafo que se dice que es orientado en la idea de que tenemos un flujo de información, un flujo de datos, y tenemos dos elementos que lo conforman. Uno, lo que le llamamos los lugares, aquí son circunferencias a las que se asocian las acciones duraderas, ¿sí? Es decir, aquellas que van a tener un cierto periodo de tiempo, y las transiciones, que son segmentos rectilíneos, y estos están asociados con eventos, o precisamente lo que vemos en el caso de autómatas, acciones fugaces, es decir, cambios instantáneos, que lo que van a hacer es que las marcas precisamente evolucionen o fluyan de un lugar hacia otro. Y los arcos que las conectan pues son los que unen transiciones con lugares y viceversa. Nunca vamos a tener dos sistemas conectados a través de arcos o dos elementos del mismo tipo, es decir, no vamos a poder conectar dos lugares directamente con un arco o dos transiciones, siempre debe de ser una conexión entre lugar y transición. Las marcas residen en los lugares y representan precisamente la activación de las transiciones. Pues bueno, un concepto básico es cuando una transición está sensibilizada. Se dice que cuando todos los lugares que tienen arcos hacia ella disponen de al menos una marca, vamos a ver que esto está en realidad asociado con el peso, pero normalmente es una marca, se dice que esa transición está sensibilizada. La interpretación de sensibilizada es que se puede disparar. Si lo relacionamos con autómatas, la idea sería que esa es una transición que podemos habilitar, ¿sí? Que se puede permitir su ocurrencia. Y precisamente vamos a ver que al controlar el número de marcas, pues lo que vamos a tratar de impedir o es deshabilitar la ocurrencia de algún evento, obviamente siempre y cuando este sea controlado. ¿De acuerdo? Bueno, el disparo entonces consiste en quitar una marca o el número de marcas asociado con el peso del arco de un lugar de entrada y añadirlo a un lugar de salida. Entonces, ¿cómo evoluciona esta idea en las redes de Petri? Bueno, la idea es las circunferencias, los circulitos, representan los lugares, estas barras horizontales representan las transiciones, ¿sí? Y estos arcos con flecha o estas flechas lo que nos representan son precisamente esas conexiones o arcos, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que estos lugares que están conectados con flechas que llegan a una transición se dice que son lugares de entrada a la transición, mientras que los lugares que tenemos con flechas saliendo de la transición pues se les llama como lugares de salida, ¿sí? Entonces la idea es que una transición está sensibilizada si todos sus lugares de entrada están marcados. Por ejemplo,
Aquí vemos que tenemos dos lugares marcados. Cuando en el arco que conecta el lugar con la transición no hay ningún número asociado, se considera que el peso de ese arco es unitario, es decir, necesita una marca en el lugar de entrada para que esta transición esté sensibilizada y pueda ser disparada, ¿sí? Entonces, como en este caso tenemos en el ejemplo dos lugares, necesitamos una marca en cada uno de los lugares para que esta transición se pueda disparar. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se dispara la transición T1? Pues nos quita una marca de este lugar, nos quita otra marca de este lugar, y a través de los arcos de salida va a mandar esas marcas en los lugares de salida, ¿sí? Que tenemos de este lado. Podemos tener también arcos en forma de autolazo, es decir, que un lugar sea a la vez entrada y salida en una transición. Entonces, ¿qué pasaría nuevamente? Para que esta transición T2 pueda ser disparada o esté sensibilizada, necesitamos dos marcas en los lugares de entrada, una cada una. Cuando se dispara la transición T2 nos quita una marca de cada uno de los lugares de entrada y nos va a depositar marcas en los lugares de salida. Entonces una marca viene de este lado y la otra marca regresa al lugar que tenemos acá. Algo importante que vamos a ir viendo es, se dice que una red de Petri en general no es conservativa, va a ser conservativa cuando el número de marcas a lo largo de todas las transiciones que se puedan disparar es constante, pero podemos ver que en algunos casos vamos a poder perder o ganar marcas dependiendo de la evolución del marcado. Cuando tenemos esa propiedad de que el número de marcas no es constante en toda la transición que se pueda dar en la red de Petri, se dice que es no conservativa, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tenemos ahora otra transición, tenemos tres lugares conectados a la entrada, tenemos solamente dos de salida. Entonces lo que vamos a ver es que el marcado con el que tenemos la condición inicial, pues se llama marcado inicial o el marcado cero. El estado cero es el que nos va a dar el número de marcas y de ahí podemos ir viendo la evolución. Entonces, en el marcado inicial aquí tenemos 4 marcas en lugares de entrada, una marca ya en el lugar de salida. Entonces tenemos marcas en cada uno de los lugares conectados a la entrada de la transición, por lo tanto sí puede ser disparada. Cuando esta transición se dispara, nos quita una marca de aquí, nos quita una marca de aquí y nos quita una marca de este lado, por lo tanto nos queda solamente una marca aquí. Y con respecto a la salida nos va a poner una marca de este lado y una marca de este lado. Entonces evolucionamos este marcado. Este es un ejemplo, por ejemplo, en estas de aquí vemos que son conservativas, siempre tenemos 2 marcas antes y después del disparo, pero si vemos en esta tenemos aquí 5 marcas antes del disparo y después tenemos solamente 4 marcas. Entonces esa sería una red de Petri no conservativa. Para comparar, si recuerdan habíamos visto un ejemplo muy sencillo, la idea de tener 2 cochecitos que al presionar el botón M iban a avanzar hacia la derecha y en el momento en el que llegaran a los sensores B y D iban a regresar. Cuando iniciamos en autómatas habíamos primero modelado uno solo de ellos, ¿sí? Su lógica, y después decíamos, bueno, ¿y qué ocurre si ahora tenemos 2 que van a arrancar al mismo tiempo cuando se dispara el botón M, pero el primero que llegue al otro extremo, al extremo derecho, tiene que esperarse a que el otro también llegue para que se regrese, y una vez que ya están los 2 en sus posiciones iniciales A y C, es cuando se puede volver a iniciar el ciclo. Si recuerdan, en la idea de autómatas, pues lo que hacíamos era, bueno, teníamos nuestra condición inicial, ¿sí? Entonces se disparaba, bueno, estaban habilitados los sensores M, A y C, entonces en ese momento nuestros cochecitos empezaban a moverse hacia la derecha. Y aquí, pues para abreviar un poco, poníamos en un estado pues que los 2 robots estaban moviendo hacia la derecha, y después veíamos si llegaba primero el robot al sensor B, o bien al sensor D, y después el complemento, para que ahora sí, cuando se daban las 2 transiciones posibles, o los 2 estados de que se moviera hacia la izquierda, pues ahora teníamos que ver si llegaba primero el robot A, después el robot C, etc. Y aquí viene una pregunta, por ejemplo, dada esta lógica, ¿es importante si llega primero el robot B, perdón, el robot de arriba o el robot de abajo, ya sea a B o a D? ¿O cuál es la parte importante en esta lógica que estamos forzando en el sistema? ¿Se dan cuenta realmente por qué tenemos aquí 2 bifurcaciones o 2 maneras de salir de este estado? Porque podemos primero que llegue el robot de arriba al sensor B, o bien al de abajo al sensor D, y después lo que vemos es el complemento. Pero en realidad lo que nos interesa es que ya que los 2 llegaron a sus sensores de extremo derecha, es cuando se empiezan a mover a la izquierda. Como no sabemos en realidad cuál va a llegar primero, ni tampoco es algo que nos interese, sino simplemente que los 2 hayan llegado, por eso es que tenemos estas 2 variantes de posible evolución en la palabra.
¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre en el regreso. Bueno, ¿qué pasa si ahora tuviéramos 3 carritos con la misma lógica? Es decir, que ahora los 3 van a arrancar al mismo tiempo cuando se presione el botón M, van a llegar hasta sus extremos de la derecha y hasta que los 3 estén en el extremo de la derecha, vamos a regresar, ¿sí? Entonces se dan cuenta aquí, aunque no nos interesa el orden, pero de alguna manera tenemos que dar las posibilidades de que cuando los 3 se están moviendo hacia la derecha, pues cualquiera de ellos pueda llegar primero a su sensor y después entonces ver las otras 2 opciones de cuál llega, ¿sí? Esto para poder llevar el análisis de la transición de los eventos o bien la palabra que se está generando. A final de cuentas, el estado realmente relevante es que en el estado 9 los 3 ya se empiezan a mover a la izquierda, porque ya los 3 llegaron a su extremo derecho y después tenemos el complemento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente es un ejemplo para demostrar las ventajas de redes de Petri. Si nosotros vamos agregando carritos en esta idea de que se tienen que sincronizar, el número de estados que necesitamos en un autómata crece, ¿sí? En esta proporción 2 a la n más 1 menos 1. Entonces eso hace que pues, tengamos un número de estados bastante complicado. Si por ejemplo de alguna manera nosotros sí quisiéramos forzar alguna secuencia, pues entonces realmente un supervisor para este sistema se empieza a volver mucho más complicado. ¿Cómo se vería esta idea de modelado en redes de Petri? Igualmente aquí tenemos la parte de la modularidad. Pensamos que nosotros iniciamos con un solo carrito, entonces ¿cuál sería la idea? Imaginemos que no tenemos esta parte de aquí. Entonces nuestro carrito está en la posición del sensor A, entonces este lugar nos indica que está ocupándolo. Precisamente la idea es que a la marca le podemos dar una interpretación. De hecho vamos a ver que cuando ya le damos eso se dice que es una red de Petri interpretada. Entonces esta marca aquí lo que nos dice es que nuestro carrito está en su posición de inicio. Si presionamos el botón M nos quitaría esta marca de aquí, viene, nos pone una marca aquí que lo que nos está indicando este lugar es que nuestro carrito se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? En ese momento la única transición que está habilitada sería la transición B, es decir, estamos esperando a que se detecte que llegó a su extremo derecho, llega al extremo derecho, quita la marca que tendríamos ahí, nos la pondría en este lugar, ¿sí? Ahorita en la idea de la transición este lugar es un lugar de espera. Si no lo tuviéramos inmediatamente se empezaría a mover hacia la izquierda. Cuando detecte el sensor A que se haya sensibilizado, regresa a su condición inicial. En la idea de igual modular, si nosotros ahora queremos sincronizar 2 carritos, pues la idea es que hacemos una copia del primero, metíamos este lugar de espera. Entonces aquí lo que nos dice, inicialmente tus 2 carritos, ¿sí?, están en su posición de inicio. Tenemos las marcas que nos indican en estos lugares, ¿sí?, están detenidos. Viene alguien y presiona el botón M, que es el único, se dan cuenta que se puede disparar porque no tenemos marcas en ningún otro lugar, no hay ninguna otra transición sensibilizada. Disparamos el botón M, se aprieta el botón M y nos quita una marca de aquí y nos quita una marca de acá, ¿sale? Por los arcos de salida viene y nos pone una marca aquí, nos pone una marca acá y lo que nos indica es que ahora los 2 carritos se están moviendo hacia la derecha, ¿sí? Y aquí tenemos que se puede disparar, si ya tenemos una marca aquí y otra marca acá, entonces puede dispararse o bien la transición B o bien la transición D, que lo que indica es que uno de ellos ya alcanzó su otro extremo de la derecha. Imaginemos que llega primero el robot B, entonces se dispara esta transición, nos quita la marca de aquí y nos la pone acá. Se dan cuenta ahí, esta transición no puede ser disparada porque solamente tenemos una marca en un lugar, ¿sí?, de entrada, y precisamente lo que nos va a hacer la sincronización es decir, que se tenga que esperar uno u otro para que se cumpla la condición del I. Entonces llega generalmente el robot 2 a su sensor en D, quita la marca de aquí que se está moviendo a la derecha, representa que se ha detenido, ¿sí?, y ahora ya tenemos marcas en los 2 lugares, por lo tanto esta transición se puede disparar, nos quita marcas en los lugares de entrada, nos pone 2 marcas en los lugares de salida que nos indican que nuestros robots se están moviendo ahora a la izquierda, ¿sí? Entonces al tener marcas aquí se puede disparar o bien el evento A o el evento C, ¿sí?, lo cual va a hacer que evolucione una marca hacia estos lugares y hasta que los 2 lugares tengan marcas aquí, es decir, que los 2 robots llegaron a sus posiciones A y C, pues podemos volver a iniciar el ciclo. ¿Las transiciones vienen siendo con puertas lógicas AND? Exactamente, pueden ser con puertas lógicas AND o OR, esa sería una interpretación, ¿sí? Pero la idea es que en este caso las AND, bueno, si tú lo relacionas con unos y ceros, pues estaría perfecto.
pero te permite modelar más sistemas de lógica, no solamente la lógica combinacional. ¿Sí? Y aquí el control en realidad lo tienes, si te das cuenta, cuando tú piensas en una compuerta lógica, la condición es, yo tengo dos unos en las entradas, ¿sí? Entonces hasta que tenga, dependiendo de mi tabla de verdad, si tengo unos, que tengo a la salida, es lo que voy a accionar. Aquí la idea es, si te das cuenta, por ejemplo, esta transición no está funcionando como una AND. Sí, ¿no? Esta simplemente es un evento, ¿sí? Esta transición de aquí sí es una AND. O sea, para que se pueda disparar necesitamos condiciones aquí, 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 o sea, todas las que estén a la entrada. Entonces, cuando tenemos varios arcos de entrada a una transición, se comporta como una AND, ¿sí? Y lo que tenemos a la salida son arranques de acciones en paralelo. Pero, por ejemplo, esta otra de aquí es una condicionante de no una AND, sino cuando tengamos marcas aquí es cuando se va a poder disparar, es un if, ¿sí? Si lo quieres ver en esa lógica. Ahora, por ejemplo, ¿qué podemos tener? Bueno, si queremos ahora los tres carritos, comparamos con el número de estados que teníamos aquí, pues aquí la idea es que los tres carritos es la misma lógica de uno solo, lo modelamos, ponemos los tres. Si queremos sincronizar, pues lo único que hacemos es, en la transición donde tenemos nuestro arranque de todo el ciclo, el botón M, pues tenemos los tres lugares que tienen que estar con marca para indicarnos que los robots ya están en su condición de inicio. Se presionan y nos ponen las tres marcas que están moviendo hacia la derecha. Ya después, cuando llegan, cualquiera de ellos quedan en un lugar de espera donde ya están detenidos, o es lo que nos indica. Y hasta que los tres están aquí, se puede disparar entonces y que empiecen a moverse hacia la izquierda, y viceversa. Por ejemplo, ¿qué otras cosas podemos meter? Podemos meter transiciones que, por ejemplo, si llega primero el botón, el cochecito que está asociado con el botón en B, la idea es que cuando este llegue, vamos a esperar un cierto tiempo antes de que llegue al lugar de espera, por ejemplo, ¿sí? O podemos asociar que se arranque un timer, o bien que se arranque alguna otra condición de otro sistema, y lo podemos asociar, por ejemplo, en este caso es cuando se dispara el sensor en B, además vamos a tener un tiempo de espera, ¿sí? Se arranca el timer y el temporizador, el final de ese temporizador va a estar asociado con esta transición, la cual se habilita en el momento en el que se dispara B, nos da una, digamos, autosensibilización para esperar a que se acabe el temporizador. Entonces podemos tener diferentes tipos de arreglos. Entonces, con redes de Petri, ¿qué es lo que se simula? Pues relativamente fácil. Pues la idea es que si tenemos dos acciones simultáneas, ¿cómo lo vamos a representar? Pues la idea de tener una transición con varios arcos de salida. Se dan cuenta, cuando tenemos estos arcos de salida o lugares de salida, la idea es que lo que nos representan estos lugares son el inicio de acciones que van a correr en paralelo, ¿sí? De manera simultánea. Y lo que tenemos aquí es una sincronización o bien una condicionante de que las acciones deben de haber cumplido algo para que se pueda dar la siguiente transición, ¿sí? Entonces podemos tener acciones simultáneas, podemos tener consumacciones, etcétera. Por ejemplo, que nos representen algún proceso, ¿sí? Lo que nosotros necesitemos. Matemáticamente, ¿cómo empezamos a representar esta idea de la red de Petri? Bueno, en el caso de la red de Petri, la representación más sencilla la asociamos con una cuádrupla. La red de Petri la denotamos como R, y vamos a tener aquí el conjunto de lugares denotado como P. Se considera que es no vacío. Si es vacío, pues no tiene sentido. Tenemos un conjunto T de transiciones, ¿sí? Igualmente relacionamos que no es vacío. La idea es que el conjunto de lugares y transiciones, la interconexión o la intersección es vacía, es decir, no tenemos una repetición, lo mismo que en autómatas, entre un estado y una transición. Aquí no lo tenemos entre un lugar y una transición. Y al principio vamos a considerar que tenemos dos funciones que le llamamos de incidencia. Las funciones de incidencia lo que están asociadas es con cómo están relacionados los lugares y las transiciones entre sí, ¿sí? Vamos a tener lo que se le llama la función de incidencia previa, denotada por alfa. Se dan cuenta, en este caso es la combinación de lugares con transiciones. Entonces, en esta función de incidencia lo que vamos a representar es precisamente cómo van los arcos que van de un lugar hacia una transición, ¿sí? Mientras que lo que le llamamos la función de incidencia posterior va a ser la función beta, y está asociada de de transiciones hacia lugares. Entonces aquí lo que tenemos son las condiciones precisamente previas al disparo,
y aquí lo que tenemos en beta son las condiciones posteriores al disparo. Por eso es que esta está asociada con lugares de entrada a las transiciones y esta está asociada con lugares de salida de las transiciones, ¿sí? Alternativamente, la mencioné, esta es una de las más básicas, alternativamente las podemos conjuntar en la siguiente forma: tener un conjunto A donde están todos los arcos de la gráfica. Se dan cuenta, ahora es la unión de las dos conjuntos de funciones de incidencia previa y posterior, y lo que vamos a asociar ahora en la variable W, el conjunto W, es la función de pesos en los arcos, ¿de acuerdo? Entonces la representación gráfica asociada con estas funciones, pues ¿qué es? Si yo tengo un arco de mi lugar PI hacia mi transición TJ, entonces implica que la función alfa de la pareja PI-TJ va a ser diferente de 0, ¿sí? Y el valor que tengamos aquí es el arco, el valor del peso asociado con ese arco, ¿sí? Si tenemos la función de incidencia posterior, ahora lo que tenemos es que existe un arco de la transición TK hacia el lugar PI, ¿sí? Es decir, esta pareja, y entonces el peso asociado con el arco en la función de incidencia pues va a ser diferente de 0, ¿sí? Y la idea pues es que tenemos los arcos etiquetados con un peso, en la idea que podemos tener diferentes valores al unitario en el caso de las funciones de incidencia. En base a las funciones de incidencia, pues precisamente también podemos definir o caracterizar el conjunto de lugares, ¿sí? De la siguiente manera: si tenemos los lugares P relacionados con las funciones de incidencia, entonces podemos definir un conjunto I de T, donde T es cualquier transición que de interés, y la idea es que en este conjunto van a estar todos los lugares P, tal que la pareja entre el lugar P y la transición de interés T, ¿sí? Tiene un peso diferente a 0, es decir, si pertenece al conjunto de arcos del sistema. Es decir, por ejemplo, si venimos aquí, la idea es que este lugar, su conjunto, esta transición, su conjunto de lugares, sí van a ser todos aquellos que tienen conexiones de arcos hacia él, ¿sí? Entonces, este no pertenece, este no pertenece, este y este sí pertenecen al conjunto I. Y la idea en el conjunto O, pues son todos los lugares que tienen arcos de salida a partir de la transición T. Con respecto a los lugares, podemos tener el conjunto IMP, y aquí lo que tenemos es identificar todas aquellas transiciones que precisamente van de la transición T hacia el lugar P, y el conjunto OUT P, que van de todas las transiciones que van con salida del lugar P hacia la transición T, ¿sí? Y bueno, los pesos de cada arco, número de arcos en la red de Petri, pues cumplen lo siguiente: si lo asociamos por pesos, entonces el peso W de la pareja PI TJ va a ser igual a 0, cuando precisamente el lugar PI no pertenece al conjunto de lugares de entrada I de la transición TJ, es decir, no existe un arco entre ellos, ¿sí? En el caso de una transición hacia un lugar, pues va a ser igual a 0 su peso, cuando precisamente el lugar PI no pertenezca al conjunto O, que es el de salida, o conjunto de lugares de salida de la transición TJ. ¿Y cómo empezamos a modelarlo? Entonces, por ejemplo, esta muy sencilla que tenemos aquí. Si vemos, solamente tenemos dos lugares, vamos a denotarlos como P1 y P2. Entonces, este sería nuestro conjunto de lugares P. Tenemos una sola transición, la transición T1, ¿sí? Y si vemos en este caso, tenemos dos arcos que van del lugar P1 hacia T1, ¿sí? Esto lo podemos representar así, o bien le podemos poner el peso precisamente en el arco asociado. Este número que tengamos arriba del arco, lo que nos representa es, si es en un lugar de entrada hacia la transición, cuántas marcas debemos de tener aquí para que se pueda disparar, ¿sí? Si lo tenemos en un arco de salida, son cuántas marcas salen a través de la transición hacia su lugar de salida asociado. Esto sobre todo es muy útil, por ejemplo, cuando queremos llevar el control de un buffer. Si por ejemplo tenemos, en el caso de un envío de datos, y tenemos un buffer de 8 bits, pues la idea es que si vamos a ir mandando uno, por ejemplo en el serial, vamos a tener 8 marcas de aquí que nos van a representar que tenemos disponible una localidad de memoria, por ejemplo, ¿sí? Cosas por el estilo. Entonces eso es lo que nos permiten las marcas y los pesos. Entonces, de la representación que platicábamos, pues ¿qué conjunto de arcos tenemos? Se dan cuenta, esta pareja lo que nos dice es, existe en la red de Petri un arco que va del lugar 1 hacia la transición 1, ¿sí? Y tenemos otro arco que va de la transición 1 hacia el lugar 2, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos representado es el peso que tenemos en cada uno de los arcos. Entonces el peso de la pareja P1-T1
es de 2, el peso en la pareja T1P2 es igual a 1. Eso es visto como el conjunto A y W, es decir, el arcos y pesos, o si lo vemos como funciones de incidencia previa y posterior, pues nuestra función de incidencia, la única que existe, que es de T1 hacia T1, es de 2, y nuestra función de incidencia posterior, que es de T1 hacia P2, es igual a 1. ¿Sí? Por ejemplo, esta red, ¿cómo se vería? ¿Cómo interpretaríamos? Pues lo que vemos aquí es que tenemos el conjunto de estados, de lugares, perdón, que representa la red son 4, y ahora tenemos 5 transiciones, y la información que nos están dando es el conjunto de arcos que existe. Entonces, si vamos, tenemos 5 lugares, vamos a llamarle a este P1, P2, metamos aquí así, metamos acá. Entonces tenemos 5 lugares y tenemos, No solo son 4. perdón, 4, sí. Tenemos 4. Vamos a ver si así nos alcanza. Y lo que sí tenemos son 5 transiciones. Entonces, primero se dan cuenta aquí lo que tenemos son, no importa el orden, pero aquí en particular está todos los que tenemos un arco que va de un lugar hacia una transición, ¿sí? Son funciones de incidencia previas. Entonces existe un arco que va de P1 hacia T1. Entonces lo más fácil sería poner este es T1 y aquí tenemos nuestro primer arco, ¿sale? Después tenemos un lugar que va también de P1 hacia T2. Ajá. Vamos a ponerlo aquí, que sería este de aquí. Después ahora tenemos un arco que va de ¿quién? De P2 hacia T2. Luego también un arco que va de P2 hacia T3. Otro arco que va de P2 hacia T5. Un arco que va de P4 hacia T5. Este de aquí. Y ahora vamos con los arcos de las transiciones. Se dan cuenta, dice, de la transición T1 va hacia P1. Entonces aquí vamos a tener un arco de regreso. También tenemos un arco que va de la transición T1 hacia el lugar P2. Estos son arcos de salida, por eso va primero la transición, después el lugar. Este puede ser aquí. Después ahora tenemos de la transición T2 hacia el lugar P3. Después de la transición T3 hacia P3. De la transición T3 hacia el lugar P4. Entonces, aquí podemos hacer como entonces, hacer un bonito dibujo. De la transición T3 vamos hacia P4. Profesor, Sí. ¿se pueden repetir las transiciones? ¿Cómo repetir? Saliendo de P1 tiene T2 y saliendo de P2 tiene T2 también. Sí, pero si te das cuenta no están repetidas. El nombre, digo. La barrita vertical tiene 2 llamadas igual. Perdón, este es T2. Gracias. Es que me faltaría una transición T1, T2, T3. Vamos a ver. Entonces, si me llama P1, tengo una transición que va hacia T1, ¿sale? Sí. De P1 tengo una transición que va hacia T2. ¿Sí? Esta está ahí. De P2 va hacia T2, ya tengo esta de aquí. P2 va hacia T3, ya tengo esta de aquí. P2 va hacia T5. Esa todavía no la tengo, ¿verdad? Ahorita. Vamos a ponerla por acá. P2 va hacia T5. Okay. Y de P4 va hacia T5. Que es esta de aquí.
aquí, T1, T2, T3, y T4 ahorita todavía no la he tenido que dibujar. Ahora, de T1 va hacia P1, esta es la que sí tenemos aquí de regreso. T1 va hacia P2, es esta que tenemos aquí. T2 va hacia P3, esta de aquí. De T3 va hacia P3, es esta de aquí. De T3 va hacia P4, que es esta de aquí. ¿Sí? Y de T4 va hacia P3. ¿Okay? Y de T5 va hacia P1. Y ahora vamos a ver los pesos. Si se dan cuenta, todos tienen un peso unitario, salvo quién. El arco que va del lugar P2 hacia T3. Entonces, si vemos el lugar P2 hacia T3, la idea es que aquí va a tener un peso de 2 marcas. Es este de aquí. ¿Sale? Pues tendríamos una cosa así. ¿Qué cosas particulares se ven aquí? Por ejemplo, esta transición T4. ¿Qué diferencia hay con las otras que tenemos aquí? Su función de incidencia, ¿cuál? La previa. ¿Se dan cuenta? No hay ningún lugar que esté conectado aquí. Cuando se tiene una transición de este tipo, lo que se dice es una transición que no está condicionada a marcas. Es decir, esta se puede disparar en cualquier momento. Como un evento no controlable. ¿Sí? Entonces la idea es que esta transición se puede disparar en cualquier momento, y lo que quiere decir es que aquí puede estar metiendo marcas hacia el lugar P3 en cualquier momento. Entonces, como esa condición se puede dar siempre que tengamos una transición que no está condicionada con ningún arco de entrada, ¿sí?, de algún lugar, entonces ya de entrada vamos a saber que esta red de Petri va a ser no acotada, porque aquí podríamos poner un número infinito de marcas. ¿Sí? Por ejemplo, en esta de aquí, para que se dispare T3, lo que nos dice es que es necesario que aquí tengamos 2 marcas, al menos, ¿sí?, para que pueda dispararse esta transición. ¿Sí? Y por ejemplo tenemos también esta otra transición. Esta transición T1, ¿qué es lo que haría? Para poder dispararse necesitamos tener una marca en los lugares de entrada al menos, el número de marcas que marquen los pesos. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí una marca, lo voy a poner ahorita, ¿qué transiciones se pueden disparar? Pues, por ejemplo, aquí no tenemos marcas a la entrada, tampoco tenemos marcas a la entrada, tampoco tenemos marcas a la entrada. Se podría disparar T1 o bien se podría disparar T4. ¿Sí? Sabemos que se puede disparar en cualquier momento, ahorita no le ponemos atención. ¿Qué pasa si disparamos T1? Si nosotros disparamos T1, lo que hace es nos quita una marca de aquí por este arco, nos va a poner una marca aquí y nos va a regresar una marca aquí. Entonces, ¿qué transiciones se pueden disparar ahora? ¿Se dan cuenta? Se puede volver a disparar T1, ¿sí?, porque tiene marca en la entrada. Ya sabemos que T4 se puede disparar en cualquier momento, por eso no le pongo atención. Pero se dan cuenta, ahora sí se podría disparar T2, porque tenemos una marca aquí. Entonces, ¿cómo representamos eso? Bueno, podríamos disparar T1, o bien ahora ya se puede disparar T2. Esta idea que ahorita ya les empiezo a dibujar es lo que se empieza a conocer como el árbol de cobertura. Se puede ver o por los eventos que se disparan, que se llama un árbol de disparo, o bien por los estados que nos va a ir generando. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros disparamos T1? Esta opción de aquí. Si volvemos a disparar T1, nos vuelve a quitar nuestra marca. ¿Sí? Y ahora vamos a los arcos de salida. Entonces ahora tenemos 2 arcos, 2 marcas aquí y otra vez otra marca aquí. ¿Sí? Entonces se dan cuenta ahora, después de haber disparado 2 veces T1, podría volver a disparar T1, o bien podría disparar T2, porque tengo marca aquí, ¿sí?, o bien podría disparar ahora sí T3, porque ya tengo 2 marcas aquí. Ese árbol no toma en consideración las demás marcas, ¿verdad? ¿A qué te refieres?
en que P2 en realidad ya no se podría disparar porque se disparó hace un momento. T2, perdón. A ver, la idea es que aquí disparamos una vez T1, aquí T1. No, la idea es que, si te das cuenta, si tú haces esta combinación, es por otra rama. Ajá, es lo que... Vas hacia otra evolución. Entonces, no se considera lo demás. No, o sea, son ramas independientes. Por ejemplo, si tú disparas T1, T2, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría? Pues que, para empezar, para disparar T2, quitas esta marca de aquí. Entonces, tendrías que tener otro tipo de evolución para que volvieras a llegar a la condición de tener dos marcas y poder disparar T3. ¿Sí? Cuando uno lo ve simplemente así como los eventos, ¿sí? Precisamente ves que podrías tener un número infinito de ramas que se van abriendo. ¿Dónde van a coincidir una con otra? Lo que se toma en consideración es esto. En redes de Petri, me voy a adelantar un poco, lo que llamamos es el estado, ¿qué se lo puse aquí? Conjunto finito, nada más lo tengo. Vamos a llamarle R de P, donde P es el número de estados. ¿Sí? Entonces, en redes de Petri la idea es que tu estado X va a ser igual al número de marcas que tú tienes y lo representas como un vector. Entonces, por ejemplo, mi marcada inicial que teníamos aquí, X0, tengo 4 estados, entonces este se vería como el 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Así es como se vería mi marcado inicial en este ejemplo. ¿Qué pasa? Si ahora se dispara T1, lo que se dice es que evolucionó a qué marcado, al 1, 1, 0, 0. Y después aquí tenemos dos condiciones, lo que veíamos, o bien, se puede disparar T1 y hacia qué marcado me iría, al 1, 2, 0, 0, o bien se me podría marcar, si disparo T2, hacia qué marcado me iría, me voy al 1, 0 porque me quita esta marca de aquí, ¿sí? Y al mismo tiempo también me quita la marca de P1, ¿se recuerdan? Ahí. Y donde me mete marca en P3. ¿Sí? Esa era, por ejemplo, esta condición no la habíamos empezado a hacer, pero si yo tuviera este marcado, que es el 1, 1 que dice, ¿qué pasa si yo disparo T2? ¿Por qué puedo disparar T2? Porque ya tengo una marca aquí y tengo otra marca aquí. ¿Sí? Se dan cuenta, necesito tener marcas en los dos lugares de entrada. Entonces, si disparo T2, me quita esta marca, me pongo una sola marca aquí. Entonces, ¿a qué marcado me fui? Al 0, 0, 1, 0. Y ahora en esta condición ya no puedo disparar T1. ¿Sí? Ya no puedo disparar T2. ¿Y qué podría disparar? Pues solamente T4 de ahí en adelante. ¿Es como un estado bloqueante? Es como una situación de un estado bloqueante. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se dice, esta rama ya no va a crecer más, se detiene. ¿Sí? O sea, solamente ya después puedes tener T4, T4, T4. Entonces, por ejemplo, eso es lo que ocurre cuando tenemos lugares que solamente tienen arcos de entrada y no tienen ningún arco de salida. Que es otra de las particularidades del ejemplo. Y de aquí, si vamos por esta rama, pues ahora tendríamos que ver qué marca nos da si volvemos a disparar T1, T2, T3, etc. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Que a lo mejor en otra parte de la rama vamos a repetir uno de los marcados que ya teníamos antes. Y ahí es donde identificamos el ciclo que se va a dar en la red de Petri. ¿Sí? De hecho, el algoritmo para encontrar el árbol va evolucionando y compara el marcado que llegas después del disparo que acabas de analizar y ves si ya está repetido en los nodos anteriores en tu árbol de cobertura. Si ya está, entonces ahí detienes esa rama y te vas a analizar las otras. ¿Sí? Esto solamente es adelantando un poco. Ahorita apenas vamos en esta parte. Entonces mencionaba en el ejemplo qué particularidades tenemos. Podemos tener transiciones que solamente tengan salidas, ¿sí? Sin tener entradas.
También podemos tener transiciones que solamente tengan entradas, pero no salidas. ¿Sí? Y lo mismo lugares que solamente tengan arcos de entrada, ¿sí? O lugares también que solamente tengan arcos de salida. O sea, todas las posibles combinaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya nos habíamos alentado un poquito. ¿Cómo representamos el estado en una red de Petri? La idea es que el estado en realidad es el marcado, el vector de marcas que tenemos en nuestro sistema. Eso es lo que conocemos aquí como estado. Aquí las circunferencias o los circulitos son lugares, ¿sí? Entonces la idea es que el marcado va asociado con las marcas que tenemos en los lugares. Por ejemplo, este marcado es el 1,0, este marcado es el 2,1, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el marcado de hecho es el que nos va a decir si se puede disparar o no una transición, es decir, si está sensibilizada. Por ejemplo, en este caso esta transición T1 no está sensibilizada. ¿Por qué? Porque necesitamos dos marcas, ¿sí?, en los lugares de entrada, ¿sí? El arco de este peso es 2 y solamente tenemos una marca, por lo tanto no se puede disparar. Mientras que en este marcado inicial sí se puede disparar la transición T1, ¿sí? Entonces, el marcado que tengamos inicial nos va a decir qué transiciones se pueden disparar y de hecho si puede haber o no evolución en la red de Petri. ¿Vale? Entonces, más que estado, aquí se le conoce como el marcado. De alguna manera es el estado del sistema. ¿Okay? Y entonces aquí sí, bueno, de hecho creo que ya está en la transparencia. Entonces, checar si la condición de sensibilización de las transiciones está habilitada o no, pues se dan cuenta, es muy fácil, es simplemente ver en nuestras funciones de incidencia previas, o bien de los arcos que van de un lugar hacia unas transiciones, precisamente desde este conjunto de las transiciones, ver qué transiciones están conectadas en el lugar de entrada y ver que todas satisfagan, que tengan al menos el número igual al peso que tienen en los arcos. Si esa condición se da en todos los lugares de este conjunto, entonces esta transición T está habilitada. Entonces, matemáticamente pues es muy fácil checar que una transición esté sensibilizada o no, simplemente tomando en cuenta el marcado que tengamos en los lugares que están conectados en su conjunto de entradas. ¿Sí? Entonces, pues precisamente esa es la condición. Una transición TJ va a estar habilitada si se cumple que el vector de marcado que tengamos en este momento tenga al menos el número de marcas igual al peso, o sea, mayor o igual al peso del arco entre el lugar PI y la transición TJ para todos los lugares PI que pertenecen al conjunto de lugares de entrada de la transición TJ. ¿Ok? Entonces ahora vamos ya a etiquetarlo. Bueno, hasta ahorita fue simplemente ponerle los arcos, los lugares, los pesos. Vamos entonces a aumentar los elementos en la red de Petri. Tenemos nuevamente el conjunto de lugares, nuestro conjunto de transiciones, el conjunto de arcos, el conjunto de pesos. Vamos ahora a asociarle precisamente un alfabeto, como lo hacíamos en los autómatas. Entonces, ¿qué pasa? El conjunto de alfabeto van a ser etiquetas que le vamos a asociar a las transiciones. Entonces, ya ahora tenemos esa posibilidad de relacionarlo con autómatas. Vamos a considerar L, que va de las transiciones hacia el alfabeto, y pues precisamente es el etiquetado que tenemos de las transiciones, el cual pues no necesariamente va a ser inyectivo, ya que podemos tener varios eventos asociados con una transición. ¿Sí? X0 va a ser nuestro marcado inicial de la red, este que tenemos aquí, y ahora vamos a tener también un conjunto de estados marcados o marcados finales, que son a los que nos interesaría llegar. Esos van a ser los marcados objetivos. ¿Sí? Okay. Ahora algo que aquí ocurre es que bueno, esta parte todavía no te dice cómo voy a evolucionar de mi marcado inicial hacia un marcado final. Entonces vamos a ver la dinámica. ¿A qué nos referimos con la dinámica en una red de Petri? La dinámica precisamente es cómo van evolucionando los marcados entre sí. Entonces la función de estados que va de mi red de Petri con las transiciones hacia marcados, estos n son marcados, entonces de un marcado dada un disparo del conjunto de transiciones nos va a llevar a otro marcado de la red. ¿Sí? Está definido para la transición TJ, pues obviamente sí, solamente si esa transición está habilitada, está sensibilizada, así se puede disparar.
Si esta función está definida, entonces se dice que la dinámica de la red está dada por lo siguiente. X', que es el marcado al que yo evoluciono, va a ser igual a una función del marcado actual, considerando el disparo de la transición TJ. ¿Y cómo obtenemos nuestro nuevo vector de estados? Lo que hicimos ahorita aquí, pues va a ser igual al marcado que yo tengo actualmente, menos los pesos de los arcos, ¿sí?, de las transiciones de lugares de entrada PI asociados con la transición TJ. ¿Se dan cuenta de lo que hicimos aquí? Ok, tengo una marca, cuando se dispara T1, pues lo que hago es que, y aquí me quito una marca. ¿Se dan cuenta? Eso fue evaluar las funciones de incidencia previa, que son estas de aquí, o estos arcos. Y después lo que hice fue ver hacia dónde me depositaban marcas. ¿Quiénes? Las funciones de incidencia posterior. Pues aquí me metí una marca, aquí me metí una marca. Entonces las funciones de incidencia previa me dicen dónde pierdo marcas, y las funciones de incidencia posterior me dicen dónde gano marcas. Y con esto me da mi marcado a que yo evolucione. ¿Ok? Entonces lo podemos escribir de una manera un poco más compacta, de esta forma. El marcado al que yo evoluciono es igual a mi marcado actual, menos todo el efecto de las funciones de incidencia previa, más el efecto de los arcos o de las funciones de incidencia posterior, donde XP, el marcado actual, ¿sí?, es el que tenemos dado el conjunto de lugares P, es decir, estos van a mantenerse con el mismo número de marcas si el lugar P no pertenece al conjunto de lugares de entrada de la transición, y además este lugar pues tampoco pertenece al conjunto de estados de salida de la transición. ¿Qué quiere decir esto? Ese lugar en particular va a mantener el número de marcas si no tiene ni arcos de salida ni arcos de entrada con esa transición, si no está relacionado con la transición T. Por otro lado, si el lugar P solamente está asociado con arcos de salida de entradas hacia la transición, quiere decir que solamente va a perder marcas. Si solamente está asociado con el conjunto de lugares de salida de la transición, entonces solamente va a ganar marcas. Y si está asociado con los dos, como este ejemplo de P1, entonces cuando se dispare la transición T va a perder y al mismo tiempo va a ganar marcas. ¿De acuerdo? Entonces son los 4 posibles casos, dependiendo de cómo están relacionados los arcos con las transiciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí una evolución de una red de Petri, ¿sí?, justamente la que acabamos de dibujar, entonces, bueno, parece. ¿Qué tenemos? Nuestro marcado inicial. A ver si lo tengo animado o no. X de P es un lugar. X de P es, en ese momento, es las marcas en el lugar P. ¿Sí? Ya. Donde este puede ser ya con los índices P1, P2, P3, y lo que indicaba en la ecuación anterior, esta. Si este lugar P pertenece al conjunto de lugares de entrada, o bien P pertenece al conjunto de lugares de salida. Entonces, este es para el marcado. Aquí no es todavía para todo el vector, sino es para un lugar en particular. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos nuestra red de Petri, en este caso X0, si recuerdan, aquí visto como marcas, tenemos ¿cuántos lugares? 4, ¿verdad? Ese sería el XP1, XP2, XP3, XP4. Entonces, en la condición inicial, sería 0, pues lo que tendríamos sería 2 marcas, 0, 0 y 0. ¿Qué transiciones se pueden disparar? ¿Cómo lo checamos? Pues visualmente es, pues si aquí no tenemos ningún lugar, perdón, en P4 tenemos una marca. 2001. ¿Qué transiciones se pueden disparar? Pues gráficamente es venir y ver, ok, si tengo marcas en el lugar 1, hacia donde tengo arcos conectados con las transiciones, T1. Pues T1 sí se puede disparar, ¿sí? Aquí también tengo una marca, pero para que T3 se pueda disparar, ¿dónde más necesito marcas? En P3 y en P1. En P3 y en P1. En P1 sí tengo, pero como no tengo marca en P3, esta transición no se puede disparar. ¿Se dan cuenta? De alguna manera con el marcado nosotros controlamos si se puede o no disparar la transición.
Si en esta transición nosotros, por ejemplo, asociamos un evento que es no controlable, pues ahí estamos llegando en una incongruencia. Realmente el evento controlable se nos va a disparar, queramos o no. Ahí es donde viene, a la hora que nosotros hacemos el etiquetado, es decir, esta transición la asociamos con un evento de un sistema real, pues que sea un evento que sí sea controlable. Y lo que hace rato veíamos, pues si tenemos una transición que no está conectada con ningún lugar a la entrada, pues ese nos está modelando un evento no controlable, ¿sale? Entonces tenemos aquí el marcado. T2 pues no se puede disparar porque no tenemos marca aquí. T3 ya vemos que no se puede disparar, solamente se podría disparar T1, ¿sí? Entonces si nosotros disparamos T1, ¿hacia qué marcado nos vamos? Nos quita una marca de aquí, ¿sí? Que sería evaluar esta función de incidencia. Se dan cuenta, con respecto a T1, el lugar P1 de las ecuaciones que veíamos solamente cumple esta condición. Tiene un arco del lugar 1 hacia la transición 1, por lo tanto pertenece a su conjunto de lugares de entrada, pero no tiene arco que lo relacione como lugar de salida. Los que tienen arcos relacionados como lugar de salida, ¿quiénes son? P2 y P3. Entonces P2 y P3 están en este conjunto de aquí, en esa condición. Entonces nos quita dos marcas de aquí y nos pone una marca por aquí y otra marca por aquí. Entonces en cuenta nos vamos a este marcado. ¿Dos marcas? ¿Sí? Porque por aquí mete una y aquí mete una. Pero se quedó con una, ¿no? Por eso, quitamos una marca de aquí Ah, y pone una marca aquí y pone otra marca aquí porque tenemos dos arcos de salida. O sea, salen dos marcas. ¿Sí? Pues, ¿a qué marcado nos vamos? ¿Sí? Ahora, ¿cómo evaluamos qué transiciones se pueden disparar ahora? Por ejemplo, ¿se puede volver a disparar T1? ¿Sí? Porque se marca aquí. ¿Sí? ¿Se puede disparar T2? Vamos a ver, tiene una marca aquí, tiene una marca aquí. Sí, sí se puede disparar T2. ¿Se podría disparar T3? Tiene una marca aquí, tiene una marca aquí, sí. tiene una marca aquí, también se puede disparar T3. ¿Se dan cuenta? En esta condición de marcado se puede disparar cualquiera. T1, T2, T3. ¿Sí? Matemáticamente, ¿cómo lo determinaríamos? Pues precisamente es empezar a ver cuáles son los pesos, ¿sí?, del conjunto de arcos. A ver, este de aquí, este. Vamos, por ejemplo, en este caso, la transición T1. ¿Cuáles son los lugares que pertenecen a su conjunto de lugares de entrada? Pues solamente P1. Ok, y en P1, ¿cuántas marcas tenemos? Una. ¿Y el arco, qué peso tiene? Una, así se puede disparar. Y así, entonces, matemáticamente es la evaluación. Por ejemplo, en este caso se pueden disparar las tres. Para llegar a esta evolución de aquí, ¿cuál se disparó? T2. T2, ¿sí? Se dan cuenta, si nosotros disparamos T2, ¿qué va a ocurrir? Nos va a quitar primero normalmente por llevar en un orden, quitamos las marcas de las funciones de incidencia previa. Entonces, lugar de entrada conectado a T2, quitamos esta marca y quitamos esta marca, ¿sale? Y ahora atendemos los arcos de salida, funciones de incidencia posterior. ¿Qué pasa? Que nos va a regresar una marca hacia P2 y nos va a llevar una marca hacia P4. Entonces, por ejemplo, si nosotros disparamos T2, que es el que está ahí dibujado, ¿hacia qué marcado nos vamos? 1, 1, en P3 ya no tengo marcas, y aquí tenemos 2. ¿Sí? Bajo este marcado, ¿quién se podría disparar? Podemos disparar T1, podemos disparar T2, no, porque ya no tengo marca aquí. T3 ya tampoco se puede disparar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bajo este marcado, el único que podemos disparar es T1. ¿Y T1 hacia quién me va a llevar? Me quita una marca del lugar P1, ¿sí? No, aquí no disparamos T1, ¿quién se disparó? Voy a checar. Meto una marca aquí. Ah, no, esta es la opción si hubiéramos marcado, disparado de esta condición. Aquí es disparando T2, aquí es disparando T3. ¿Sí? Se dan cuenta, T3 nos quita una marca de aquí, nos quita una marca de aquí, nos quita esta marca de aquí. ¿Sí? Y listo, nos quedaríamos con este marcado. ¿Sí?
Si nosotros de este marcado aquí disparamos T3, vamos a ver, este es el caso AB, este es el C, este es el marcado B que nos disparó, por aquí abajo, este es el marcado de B. Con C nos vamos hacia T2. Si disparamos T3, que sería el marcado D, si de este marcado disparamos T3, primero atendemos arcos de entrada a la transición. ¿Qué nos quita? Nos quita esta marca de aquí, B1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 1 menos 1. En el lugar P2, si me dan cuenta, no está conectado con T3, nos va a dejar el mismo número de marcas. Si vamos al lugar P3, ¿qué es lo que ocurre? Que nos quita esta marca de aquí, su función de incidencia. Si vamos a P4, que tenía una marca originalmente, nos quita una marca de aquí, ¿sí? Y entonces precisamente nos iríamos al marcado 0, 1, 0, 0, que es este que tenemos aquí. Y de aquí ya no podemos disparar nada. Mientras que en este, pues veíamos que podíamos disparar aquí en la T1, ¿sí? Entonces nos pone marca aquí y tendríamos dos marcas, una marca, y podríamos seguir disparando algunas cosas. Pero esa es la evolución que podríamos ir teniendo en el sistema. Este fue un ejemplo nada más para ver evoluciones. La idea es que todo esto, se dan cuenta, esta parte que ahorita sí escribí explícitamente, o de la expresión que teníamos de acá, pues esto está asociado precisamente con los arcos de los lugares de entrada de TI hacia TJ, y esto con los arcos de salida. Entonces, si lo vemos de esta manera, cuando lo escribí, este fue el marcado inicial, y puse en menos precisamente los pesos de los arcos de lugares de entrada de TJ. Y en más irían aquellos de lugares de salida, ¿sí? De TJ. En particular, T3 no tenía lugares de salida. Pero entonces la idea es que esto lo podemos escribir de una forma matricial. ¿Qué es lo que tendríamos? El vector ya total de marcas que tenemos actualmente, tendríamos una matriz asociada con los pesos de las incidencias previas, que sería la que se restaría, y una matriz asociada, ¿sí?, con las incidencias posteriores. ¿Y qué es lo que tendríamos? Pues por renglones vamos a tener los lugares y por columnas vamos a tener asociadas las transiciones. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros lo escribimos de esa manera, pues ¿qué pasa? Vamos a ver para este ejemplo muy sencillo. Primero, pues vamos a definir lo que se le llama la matriz de incidencia previa, C-, que va a tener entradas desde C y J, donde la idea es que en la entrada de la matriz C y J- vamos a tener el peso de las funciones de incidencia previa, ¿sí? Para la j-ª transición, pues vamos a ver precisamente qué lugares PI pierden marcas y cuántas marcas pierden. Y la matriz de incidencia posterior, denotada como C+, ¿sí?, cada una de sus entradas lo que va a llevar va a ser el peso de las funciones de incidencia posterior. Es decir, para la transición TJ, qué lugares ganan marcas. Y la matriz de incidencia total entonces va a ser dada por la matriz de incidencia posterior menos la matriz de incidencia previa. Por ejemplo, en este caso muy sencillo que veíamos hace rato, pues ¿qué pasa? La matriz de incidencia previa pues va a ser, este sería el lugar 1 asociado con la transición 1. ¿Qué es lo que pasa? Que pierde marcas. El lugar 2 no tiene ningún arco, ¿sí?, relacionado o que entre a la transición T1, por lo tanto este valor es 0. ¿Qué pasa con, bueno, si lo vemos así como lugar, este sería el 2-1 con lugar 2, transición 1, les mencionaba, columna es transición y fila es lugar. ¿Qué pasa con la posterior? La idea sería, ver, tu lugar 1 gana marcas cuando se dispara la transición T1, pues no. Tu lugar 2 gana marcas cuando se dispara la transición T1, sí, ¿cuántas? Una marca. Entonces, restamos la incidencia previa a la posterior y esta sería nuestra matriz de incidencia. ¿Hacia dónde vamos a ir con esta parte? Bueno, pues la idea es que vamos a poder modelar, ahorita me voy a adelantar un poquito. Si yo tengo mi matriz anterior y esto va a ser igual a mi vector X, que será en este momento, pues si yo tengo mi matriz de incidencia, ¿sí?, lo voy a representar de esta manera, donde U lo que va a hacer es un vector que tiene asociado el índice de cada una de las transiciones. Entonces, cuando la j-ª transición se dispare,
lo que me va a dar a la matriz C va a ser el vector, ¿sí?, de marcas que se pierden y se ganan en cada uno de los lugares, y por lo tanto me va a dar mi marcado aquella evolución. ¿De acuerdo? Hacia allá es hacia donde vamos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los estados alcanzables de la red de Petri? Pues si ya tenemos nuestro conjunto de lugares, conjunto de transiciones, arcos, pesos y estados marcados de nuestro sistema, se dice que los conjuntos o el conjunto de estados alcanzables son todos aquellos estados del conjunto R de la red de Petri que están dados por Y, que pertenecen a los enteros, que bueno, en redes de Petri no tenemos medias marcas, ¿sí?, cardinalidad con el número de elementos de mi conjunto P, tal que existe una cadena de transiciones dada por S, que pertenece a la notación de autómatas, cerradura de Kleene de las transiciones, que nos lleve desde nuestro estado inicial, dada esa concatenación de transiciones, hacia nuestro estado Y. Es decir, son los estados Y que podemos generar a partir de disparos de transiciones en este sistema. Si se dan cuenta, no podemos generar todo el espacio Rn, ¿sí?, porque por ejemplo no podríamos a partir de este marcado llegar a uno, por ejemplo, que sea el 000, pues por el estilo. Pues precisamente solamente algunos de los estados van a ser alcanzables y precisamente van a estar caracterizados por estas funciones de incidencia previa y posterior. Entonces, con esta idea, ya que tenemos asociados eventos con nuestras transiciones, pues podemos hablar también de los lenguajes generado y marcado, como lo hacíamos en el caso de las redes de Petri, pero de los autómatas. Lenguaje generado, pues van a ser todas esas cadenas de eventos S, tal que nos llevan a un estado alcanzable. Y si en particular el estado alcanzable pertenece al conjunto de estados marcados o marcados objetivos o finales, entonces tendríamos un lenguaje marcado en el sistema. ¿De acuerdo? ¿Y cómo escribimos la ecuación de estado? ¿Cómo podemos ir generando de alguna manera más fácil nuestro conjunto de estados alcanzables? Bueno, pues ya vimos que en la matriz de incidencia C, pues vamos a tener los pesos de los arcos para el elemento C, de los arcos de lugares de salida PI asociados con la transición TJ, menos los arcos de los lugares de entrada de la transición TJ, ¿sí? Y vamos a definir precisamente este vector U, elemento de Rm, donde M es el número de transiciones que tenemos. De esta manera, donde tengamos el 1 quiere decir que esa es la transición que se dispararía. ¿De acuerdo? Y entonces con esta manera podemos escribir nuestra dinámica de la red así. Y nuestra matriz C, pues obviamente va a ser de n por m, donde n es el número de lugares, m es el número de transiciones, u es un vector de dimensión n, donde es el número de transiciones, y nuestro marcado es de dimensión n, donde es el número de lugares. Entonces, para el ejemplito que teníamos muy sencillo, pues ya habíamos identificado que esta era nuestra matriz de incidencia. Si nosotros nuestro marcado inicial, para empezar aquí, ¿cómo denotaríamos este? El marcado que tengamos actualmente más nuestra matriz de incidencia, en este caso tenemos una sola transición. Si por ejemplo tenemos el marcado inicial x0, ¿sí?, ¿qué nos diría nuestra ecuación? Pues tendríamos 2, 0 más el menos 2, 1, nos llevaría al marcado 0, ¿sí? Entonces la idea es, ¿cuál es nuestro marcado inicial? Tengo 2 marcas aquí, tengo 0 marcas allá. Gráficamente, ¿qué era lo que decíamos? Ok, ¿se puede disparar a transición G1? Pues sí, porque tengo suficientes marcas. Matemáticamente acá es ok, esto es lo que me está diciendo ya de entrada, por eso es que si yo le doy, o en el software yo meto mi matriz de incidencia, ya me está diciendo que necesito 2 marcas en este lugar, ¿sí? Entonces se dispara la transición T1, me quita 2 marcas de aquí, y me pone una marca acá, y pues me voy al marcado 0,1. Si mi marcado inicial es el 2,1, ¿se puede disparar T1? Sí, entonces me quita 2 marcas de aquí, me pone 2 marcas acá, y tendría el marcado 0,2. Entonces así puedo ir. Aquí ya es donde empieza a verse uno de los detalles. Matemáticamente, si yo tengo mi ecuación, esta que veamos aquí, pues
matemáticamente, a partir de cualquier marcado que yo tenga, yo podría disparar cualquier transición. ¿Sí? Es decir, poner un 1 en cualquiera de ellos. ¿Sí? Pero puede ser que ese disparo en la red no se pueda llevar a cabo, porque puede ser que el marcado que yo tenía actualmente no me va a satisfacer el sistema. Por eso es lo que hay que ver en el análisis, que podemos ocupar un montón de cosas de nuestras matrices y la parte de álgebra lineal, pero a final de cuentas tenemos que ver si se puede o no implementar en la red de Petri. ¿De acuerdo? ¿Podría explicar de nuevo la matriz C menos y más? ¿La de incidencias? A ver, sí. Esa parte, ¿no? De ahí. Ajá, sí, mejor. Vamos a ver un ejemplito un poquito más. Pensemos que tenemos nuestro conjunto de lugares, vamos a tener dos, P1 y P2. ¿Sale? Y nuestro conjunto de transiciones va a ser P1, P2, P3. Entonces, por ejemplo, con este conjunto como lo tenemos ahí, ¿qué pasaría? Nuestro conjunto de marcas va a ser el elemento de R que De los lugares. R2. Si lo van aquí es, vamos a ponerle n igual a 2, donde n es el número de lugares. Y nuestro conjunto de transiciones, lo que nos va a definir U, va a ser el elemento de M3. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi matriz de incidencia total va a tener el elemento C, van a ser dos filas, 1, 2, 3. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que me va a representar cada uno de estos elementos? La idea del número de fila, lo que me va a decir es el lugar. Lugar 1, lugar 2. Y en la columna lo que me va a decir es la transición. Transición 1, transición 2, transición 3. Entonces, por ejemplo, si tomamos este de aquí, la expresión que me dice ahí, ok, el C12 va a estar dado por la parte de las que ganan, o sea, la función de incidencia posterior, ¿de quién? Como estoy en mi primer elemento, que sería el 1, sería el lugar 1, ¿sí? Pero como es el que gana, la transición 2 asociada con el lugar 1, menos la matriz de incidencia previa, ¿de quién? De el lugar P1 asociado con la transición 2. Es decir, si mi lugar P1 tiene un arco de entrada hacia la transición T2, quiere decir que me va a perder marcas. Si mi lugar P1 tiene arcos que vienen de la transición T2, quiere decir que va a ganar marcas. ¿Sí? Si esto lo vemos por cada una de las entradas, como lo tenemos aquí, si te das cuenta, estas son las beta y estas son las alfa. Estas son las funciones de incidencia previas, es decir, dónde pierde, y estas son las funciones de incidencia posterior, es decir, dónde gana. Entonces, cuando yo analizo cada una de estas entradas de la matriz de incidencia total, ¿sí?, puedo descomponerla como la matriz de incidencia posterior menos la matriz de incidencia previa. ¿Sí? Entonces puedo o calcularlos por cada una de las entradas, o puedo calcular primero cada una de las matrices por separado y finalmente restarlas. Eso es lo que representa cualquiera de estas tres expresiones. Y te digo, la interpretación es, por eso lo quise hacer que no fuera simétrico, para que no confundamos. El número de fila te dice los lugares y el número de columna te dice las transiciones. Y ahí es el peso dentro de cada C. Exactamente. Estos, si recuerdan, estos alfa y beta eran los pesos que teníamos en cada uno de los arcos. ¿Sí? Estos eran los de las funciones. Si hay un arco que va de PI hacia TJ, por ejemplo, como es este caso, de P1 hacia T1, ¿qué peso tiene? Tiene un peso de 2. De P2 hacia T1 no existe arco, entonces tiene un peso de 0. De hecho, viene desde acá. Aquí está, déjame regresarle un poco más.
cuando interpretábamos precisamente cómo representamos estos sistemas, por ejemplo, ¿qué era lo que te decía? Si existe un arco que va del lugar PI hacia TJ, quiere decir que esta función de incidencia previa alfa es diferente de cero. Si no hay un arco que va de PI a TJ, como en el ejemplito que vemos ahí, del lugar P2 hacia T1, entonces ese valor de alfa es cero. Y si tenemos ahora un arco que va de la transición TK hacia PI, entonces beta va a ser diferente de cero. ¿Sí? Y entonces ya tú lo que vas haciendo es llenando estas entradas de la matriz con los arcos que te dan. Por ejemplo, en esta, si interpretamos esos son, lo podemos tener o por funciones alfa o beta, o bien lo podemos interpretar desde los valores de W. Por ejemplo, este W de aquí, ¿qué nos dice? ¿O qué tipo de función es? Es una función de incidencia previa. P1 tiene un arco que va de P1 hacia T2. ¿Sí? Entonces, este va a perder marcas. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta? Como primero tenemos una transición, quiere decir que este es un arco que va de T3 hacia P3. Entonces, P3 va a ser un lugar que gana marcas cuando se dispara P3. ¿Sí? Esas son las interpretaciones. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces vamos a verlo así con un ejemplo un poquito más. Bueno, la parte que les decía era esta, o sea, si yo simplemente me dan la ecuación, por ejemplo, me dicen, pensemos en este sistemita, ¿no? Voy a tener el X de P1, X de P2, prima, X de P1 actual, ¿sí? Más la función de incidencia, o la matriz de incidencia, que en este caso vemos que es menos 2, 1, yo tengo el 1. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, es que matemáticamente pues ya tengo una ecuación, entonces si por ejemplo me dan que mi marcado inicial es 1, 0, pues yo podría ponerlo aquí tal cual. Entonces digo, bueno, pues si yo estoy en el 1, 0, disparo esto, quiere decir que multiplico por este vector, tengo menos 2, 1. ¿Hacia qué marcado me iría? Pues 1 menos 2, quedaría menos 1. 0 y 1 queda 1. Primer detalle que vería. Para empezar, no podemos tener valores de marcas negativas en un lugar. No podemos quedar de ver marcas. ¿Por qué viene el problema? En la idea de que este marcado inicial que yo puse, el 1, 0, no era capaz de dispararme la transición 1. Entonces, aunque matemáticamente yo la puedo evaluar, matemáticamente no estoy haciendo nada malo, pero desde el punto de vista de una interpretación de una red de Petri, no puedo tener marcas negativas. ¿Por qué tendría marcas negativas? Porque la idea es que disparé un lugar, ¿sí?, que no tenía marcas suficientes para sensibilizar la transición. ¿Sí? Simplemente entonces esto, o sea, matemáticamente está bien, pero desde un modelado de redes de Petri, probablemente no puede ser. Pero tampoco podemos tener medias marcas, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería ya con esto que estamos analizando? ¿Cómo se vería la matriz de incidencia de este sistema? ¿Cuántos lugares tenemos? 4 y tenemos 3 transiciones. Entonces, ¿de qué dimensión es mi matriz de incidencia? 4 por 3. 4 por 3. ¿Sí? Puedo primero obtener la matriz de incidencia previa, la matriz de incidencia posterior y restar. ¿Sí? O aventarme a tratar de calcularla. Normalmente al principio siempre es más fácil empezar con cada una de ellas. Bueno, ¿lo vamos calculando o la vamos interpretando? ¿Qué prefieren? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? No, nada más, o sea que ya podemos ir interpretando lo que tenemos aquí en la matriz que ya les doy, o la podemos ir llenando una por una. O la podemos pasar, a ver. ¿Quién gusta pasar a calcularla? Vamos a calcular.
primera vamos a calcular la matriz de incidencia previa. ¿Recuerdan la matriz de incidencia previa? Ya vemos de qué dimensiones va a ser. Bueno, pues tenemos que P es elemento de R4 y T es elemento de R3. Entonces 4 es igual a N, es igual a M. Y sabemos entonces que mis matrices C menos, más y sin nada son elementos de R de N plus N. Entonces tengo 4 por 3, ¿va? En mi matriz de incidencia previa, ¿qué es lo que voy a estar poniendo? Mis funciones alfa. Pues aquí voy a tener alfa de quién? De 1, 1, 1, 2, 1, 3. ¿Sale? Entonces, si en lugar de darme las expresiones como hace rato que tradujimos de todo mi conjunto de expresiones a cómo se veía el grafo de la red de Petri, de nuestra red de Petri podemos asociarlas. ¿Qué es lo que nos dice esta entrada de aquí? Ok, existe un arco que va del lugar 1 hacia la transición T1. Sí. ¿Sí? ¿Qué peso tiene? 1. 1. Entonces aquí tenemos un 1. Este de aquí, primera fila, segunda columna, ¿existe un arco que va del lugar 1 hacia la transición 2? ¿Sí? No. ¿Del lugar 1 hacia la transición 2? No. Entonces, Todos sí. aquí tenemos un 0. Quiere decir que este no pierde marcas cuando T2 se dispara. ¿Tenemos un arco que va del lugar 1 hacia la transición 3? No. No. Entonces tampoco. Vamos con segunda fila. ¿Qué quiere decir que ahora me voy a fijar en el segundo lugar? El lugar P2. ¿Tenemos un arco que vaya del lugar P2 hacia la transición T1? No. No. Tenemos uno que viene, pero no uno que va. Entonces, este también es 0. Ahora, del lugar P2 hacia la transición T2, ¿tenemos un arco? No. Del lugar P2 hacia la transición T3, ¿sí? ¿Cuál es el peso de ese arco? 1. Cuando no está escrito gráficamente, quiere decir que el peso es unitario, es una sola marca, ¿sí? Si ya tenemos otra cosa, le ponemos el peso. Ahora vamos con el lugar P3. El lugar P3, con la transición 1, ¿tenemos un arco de P3 hacia T1? No. No. ¿Tenemos un arco del lugar P3 hacia la transición T2? Sí. Y el peso es 1. ¿Sale? Mi lugar 3. ¿Tenemos un arco de P3 hacia T3? No. Vamos finalmente con el lugar 4. Aquí pongan la atención, se dan cuenta, ahí tenemos un peso diferente al unitario. ¿Existe un arco del lugar 4 hacia la transición T1? No. ¿Existe un arco que vaya de la transición del lugar 4 hacia la transición T2? No. ¿Existe un arco que vaya de P4 hacia T3? Sí. Sí. ¿Y cuál es el peso que tiene asociado? 2. 2. Entonces ahí tenemos nuestra matriz de incidencia previa. ¿Cómo se ve nuestra matriz de incidencia posterior? La idea es que ahora aquí vamos a tener los beta. Beta 1, 1, 1, 2. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo la misma idea. Fila es lugar, columna es transición. Simplemente que ahora vamos a ver las otras, arcos de salida. ¿Qué me dice beta 1, 1? ¿Existe un arco que vaya de la transición 1 hacia el lugar 1? No. ¿Sí? De acuerdo, entonces aquí tenemos un 0. ¿Existe un arco
que vaya de la transición 2 hacia el lugar 1? No. No. Entonces, es un 0. Este que es el 1, 3, ¿qué quiere decir? ¿Existe algún arco que vaya de la transición 3 hacia el lugar 1? Sí. De la transición 3 hacia el lugar 1, sí. ¿Y qué peso tiene? 1. ¿Sí? Es este de aquí. Bueno, lo que estoy caracterizando ahora es qué lugares ganan marcas cuando se dispara qué transición. Entonces aquí esta fila lo que me dice, tu lugar 1 solamente va a ganar marcas cuando se dispare ¿quién? La transición T3. Y es el único arco de entrada que tengo. Eso es lo que estoy caracterizando. Vamos con la segunda fila. ¿Qué me dice? Fíjate en la transición 1 y fíjate si tu lugar 2 gana marcas. El lugar 2 gana marcas cuando se dispara T1. Sí. ¿Sí? ¿Cuántas marcas? 1. Lugar 2 con transición 1. Entonces gana una marca. Lugar 2 con transición 2. ¿El lugar 2 gana marcas o hay un arco que vaya de T2 hacia P2? No. Lugar 2 con la transición 3. ¿Hay un arco que vaya de T3 hacia P2? No. No. Ahora, vamos con el lugar 3. El lugar 3 con la transición 1. ¿Hay un arco que vaya de T1 hacia P3? Sí. ¿Sí? ¿Con qué peso? 2. Lugar 3 con transición 2. No. T2 no hay hacia P3. T3 con P3. No. No, ni están relacionados. Cero. Vamos con el lugar 4. El lugar 4 tiene algún arco que vaya de T1 hacia P4. No. Lugar 4. ¿Hay algún arco que vaya de T2 hacia P4? Sí. Sí. Peso 1. Lugar 4 con T3. ¿Hay algún arco que vaya de T3 hacia P4? No. Entonces, se dan cuenta, son estas las matrices que obtuvimos, la previa, la posterior. ¿Qué es lo que hacemos para obtener la matriz de incidencia final? En más menos en menos. Entonces, si hacemos ya la operación, nos quedamos con esta matriz. Ahora, ojo también, aquí, les mencionaba, es una representación matemática y todo, puede pasar algo que nos hace perder información de la estructura de la red. Pensemos en, déjenme pensar, este ejemplo de aquí, por ejemplo. ¿Qué pasaría con el lugar P2 cuando se dispara la transición T2? Se dan cuenta, por un lado nos quita marca de aquí y nos mete marca de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar en su matriz de incidencia? El lugar que relaciona P2 con T2 va a tener un 0. Pero no quiere decir que ese lugar no esté conectado con la transición, sino que simplemente como tiene el mismo peso de entrada y de salida, en la matriz de incidencia no gana ni pierde. Entonces, se dan cuenta, se pueden dar casos, o a lo que voy es que la matriz de incidencia no representa completamente la estructura que pueda tener tu red de Petra. En esos casos, cuando un lugar pierde y gana las mismas marcas, la idea es que en su lugar asociado va a tener un valor de 0. Entonces, esta matriz no la podemos interpretar completamente como, ok, pues si me fijo en esto, entonces quiere decir que entre mi lugar 1 y la transición T1 sí tengo un arco. ¿Y de qué tipo de arco es? Que pierde marcas. Porque en el ejemplo anterior tendríamos un 0 y entonces si nosotros quisiéramos obtener un grafo, por ejemplo, a partir de esta matriz, por eso perderíamos información.
Es por eso que la matriz de incidencia se utiliza para representar o analizar la evolución de estados marcados, no para caracterizar la red de Petri. ¿Sí? La red de Petri en realidad tiene que estar caracterizada por este conjunto de aquí. Aquí sí no hay pierde, esta es una representación única. Mientras que, por ejemplo, una red de Petri, donde tengamos un arco de entrada y de salida, pues va a tener una matriz de incidencia igual a otro que no tenga una conexión entre esos lugares y salidas. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esta evolución, por ejemplo, ahora podemos ver, bueno, ¿cuál es mi marcado inicial que tengo en la red de Petri? Pues tengo el 1, 0, 0, 0. ¿Qué transición se puede disparar aquí? Pues si vemos, la única transición que está sensibilizada es T1. Gráficamente, ¿qué pasaría? Me quita esta marca y me pone una marca en el lugar 2. ¿Y cuántas marcas me pone en el lugar 3? Dos marcas. Entonces voy a quedarme con el marcado ¿quién? 0, 1, 2, 0. ¿Sale? Matemáticamente, ¿qué es lo que pasa? Pues tengo mi marcado inicial, el 1, 0, 0. Tengo mi matriz de transición. El 1 en este vector de disparo, que se le llama así, me dice que la transición que se dispara es la 1. Multiplico este vector por mi matriz y me da este vector de evolución. Se lo resto a mi vector, se lo sumo, perdón, a mi vector actual y pues precisamente me quedo con el 0, 1, 2, 0. Entonces ya estoy caracterizando la evolución en mis marcas, en mi estado. ¿Sí? Por ejemplo, si ya tengo ese marcado, ¿qué lo puedo hacer aquí? Disparo T1, ¿sí? Me pone una marca aquí, me pone dos marcas aquí. ¿Vale? ¿Quién puedo disparar ahora? T1 ya no se puede disparar porque ya no tengo marca aquí. T3 no puedo dispararlo porque aunque tengo una marca aquí, necesito ¿cuántas marcas aquí? Dos marcas. La única que puedo disparar es T2. Gráficamente, si yo disparo T2, ¿qué va a pasar? Bueno, sí se puede disparar porque para empezar tengo dos marcas aquí. ¿Qué es lo que me dice? Quito una marca, o sea, si yo disparo, ya disparé aquí T1. Si yo disparo T2, ¿qué es lo que pasa? Me quita una marca de aquí, me pone una marca aquí. T1 no se puede disparar, no tengo marca, no está sensibilizada. T3 tengo una marca aquí y otra aquí, pero yo necesito dos marcas para poder habilitar este arco. Pero lo único que puedo volver a disparar es otra vez T2. ¿Sí? Si yo disparo T2, me quita esta marca de aquí, me pone una marca aquí, ¿sí? Y entonces ahora sí, ¿a quién puedo disparar? T3. T3, entonces de aquí sigo con T3. ¿Qué pasa? T3 me quita una marca de aquí, me quita dos marcas de aquí y me regresa una marca. Y ya tengo mi ciclo. Y entonces ya está el ciclo que yo puedo repetir en mi conjunto. Y se dan cuenta, inclusive puedo caracterizar completamente los vectores de marcas que yo puedo llegar, es decir, los que son alcanzables a partir de este marcado inicial. Y se dan cuenta, aquí la idea es, dependiendo del marcado inicial, puede ser que no se pueda disparar nada, que sí se pueda disparar algo, pero inclusive va a ser diferente la evolución de los marcados que yo tenga. Si por ejemplo aquí yo he iniciado con 2, 0, 0, 0, va a ser una evolución diferente de árbol de cobertura que yo pueda iniciar. Entonces, en una red de Petri la evolución sí depende completamente del marcado inicial. Pero a lo que voy es que si nosotros lo relacionamos con los sistemas lineales en el tiempo, la idea es que, por ejemplo, completamente A y B, pues la pareja A y B me determina cuáles son los estados controlables. Mi pareja C y D, bueno, C y A también me determina quiénes son mis estados observables, etc. Ahí sí está todo caracterizado por la matriz. Aquí en el caso de una red de Petri, no solamente es la matriz la que me dice cómo evoluciona, sino que también depende de mi marcado inicial, ¿sí? El conjunto de estados que yo voy a poder alcanzar en el sistema. Entonces, por ejemplo, aquí ya vimos, pues, si disparamos el 1, 0, 0, nos vamos a disparar a T2, ¿sí? Me voy a este marcado. Veíamos quién podemos disparar, pues podemos volver a disparar T2, ¿sí?
y entonces ya tengo otra evolución del sistema, volvemos a disparar, ahora T3, y entonces ya tengo mi marcado inicial. Entonces, por ejemplo, para este caso, vamos a verlo. Mi marcado inicial, ¿quién fue? 1, 0, 0, 0. Luego, cuando disparamos a T1, ¿a cuál evolucionamos? 2, 0. ¿Sale? Después aquí disparamos a quién? A T2. ¿A cuál nos fuimos? Al 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces este fue disparar, vamos a regresarlo acá, este fue para poner el árbol de cobertura. Con T1 cuando nos fuimos al 0, 1, 2, 0. Con T2 nos fuimos al 0, 1, 1, 1. Aquí está con T2. Volvemos a disparar T2 y a cuando nos vamos al 0, 1, 0, 2. ¿Sale? Disparamos T3. Regresamos al marcado inicial. Como árbol de cobertura tenemos nuestro marcado inicial y podemos ver el ciclo de repeticiones. Si solamente caracterizamos el conjunto de estados alcanzables, esos 4 vectores de arriba es ese conjunto de estados alcanzables del sistema. ¿Sí? No podemos generar ningún otro a partir de este marcado inicial. Si el marcado inicial cambia, obviamente este conjunto también va a poder cambiar, no va a ser diferente. Ajá. Ok. Entonces, si por ejemplo queremos, o lo que nos piden es determinar la ecuación de transición de estado, precisamente es la ecuación que veíamos, la de x' igual a x más c por 1. Entonces, para este sistema de aquí, que tenemos que caracterizar? Pues su matriz de incidencia, ¿sí? Y obtenerla aquí. Entonces, si obtenemos la matriz de incidencia previa y posterior, obtenemos la matriz de incidencia total del sistema. Y por ejemplo, aquí es lo que veíamos. Si vemos el lugar P2 con T2, estaría en la entrada C22, y aquí nos aparece un 0. Y lo que nos diría, ¿sabes qué? Tu lugar 2 ni pierde ni gana cuando se dispara la transición 2. Pero si vemos en la arquitectura o la estructura de la red de Petri, vemos que en realidad sí está asociada con la transición 2. Es decir, para que T2 se pueda disparar, necesitamos tener marcas aquí. ¿Sí? Y también por otro lado, se dan cuenta, la matriz de incidencia no depende para nada del marcado que tengamos en ese momento del sistema. Esa es la estructura representada matemáticamente de las conexiones entre los lugares y las transiciones. ¿De acuerdo? Entonces, si ya, como analizamos hace rato los casos A, B, C y D, pues es tener nuestra matriz y simplemente ver qué vector o qué transición se está disparando en nuestro vector de disparos, y en ese es donde ponemos el 1. Ok. ¿Qué cosas son importantes? Bueno, dependiendo de los autores de los libros que hay, en algunos casos, bueno, pues consideran, en lugar de verlo como una columna del marcado del sistema, pues lo ven como una fila, simplemente es la parte de la transposición, ¿sí? Pero sigue siendo los mismos conceptos, y en función precisamente de las matrices de los redes de incidencia, pues podemos tener una clasificación de redes de Petri. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que las funciones de incidencia previas y posteriores siempre están entre el 0 y el 1, es decir, son unitarias, decimos que esta le llamamos una red de Petri simple. ¿Sí? Es decir, cuando los pesos de todos los arcos son unitarios, es una red simple. ¿Sí? Tenemos redes de Petri que sí son equivalentes a grafos de estado o máquinas de autómatas de estado finito. La idea es que entonces una máquina de estado finito sí se puede también modelar como una red de Petri y viceversa.
¿Cuáles van a ser ese tipo de redes de Petri? Pues precisamente las que son ordinarias, es decir, que siempre van a tener pesos unitarios en sus arcos, y además cumplen lo siguiente, que el conjunto de entradas, de lugares de entrada de la transición T, es igual al conjunto de salidas de la transición T, y es igual a 1, es decir, solamente tienen un arco de entrada y un arco de salida, ¿sí?, asociado con dicha transición, ¿sí? Se denota como, ya, bueno, además, la norma del vector unitario es igual a 1, es decir, que solamente tenemos una marca en alguno de los lugares de entrada al sistema. Entonces, si estas dos condiciones se satisfacen, quiere decir que este grafo de estados o esta red de Petri puede ser modelada también como un autómata. Entonces, si vemos aquí esta transición, pues tiene solamente un arco de entrada, un arco de salida, lo mismo esta de aquí asociada con el lugar, esta transición también tiene solo un arco de entrada y un arco de salida, y se dan cuenta, el que se pueda modelar como un autómata depende, ¿sí?, de que cada transición tenga solamente una entrada y una salida. Si por ejemplo con los lugares, este lugar puede tener dos salidas o este lugar puede tener dos entradas, esa parte no hay problema. Lo importante es que las transiciones sean ordinarias, ¿sí?, y solamente tengamos una de entrada y una de salida entre cada lugar y cada transición. Si esto se cumple, entonces es un grafo de estados y puede ser modelado por una máquina de estado finito. Grafo marcado, bueno, pues son las redes de Petri que son ordinarias y además cumplen en este caso que los conjuntos asociados con los lugares de IMP y OUT, que se cuáles son las transiciones que se asocian con estos lugares, son igual a 1. Quiere decir que ahora lo que estamos viendo es que cada lugar satisfaga que solamente tenga un arco de entrada y uno de salida. Y aquí ya no nos fijamos en las transiciones. Si esto se satisface, se dice que es un grafo marcado. Bueno, tenemos lo que se le llama redes de libre elección. Entonces son aquellas que son ordinarias y además cumplen que para cada lugar P, la del conjunto de lugares, ¿sí?, la cardinal de estos son los previos, ¿sí?, y estos son los posteriores. Entonces quiere decir que si tenemos que se dispara una transición, solamente nos va a habilitar un solo lugar a la salida. No vamos a tener tareas en paralelo. Entonces podemos elegir una o podemos elegir otra. Por ejemplo, si aquí tenemos una marca y se dispara esta transición, nos deshabilita la posibilidad de que se pueda habilitar esas acciones de acá. Entonces por eso es eliges una o eliges otra. La diferencia es que si tenemos ahora una transición, por ejemplo, como en estas de acá, la idea es que tú puedes ahora iniciar procesos en paralelo, acciones en paralelo, mientras que en este o es una o es otra, y esto te deshabilita una posibilidad. Esto se utiliza mucho, sobre todo en las ideas de exclusión mutua, un recurso que es compartido, por ejemplo, un carril, una impresora. Si tú se la asignas a alguien porque se dispara esta transición, entonces queda deshabilitado para el otro hasta que no vuelvas a colocar una marca aquí, que quiere decir que se queda otra vez disponible y entonces ya puede ser asignado. Esa es la idea en este tipo de grafos. Y hay otra particularidad que se le puede poner a las redes de Petri. Ya saben que siempre hay un poquito de gente negativa en los grupos de personas. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, ¿y por qué no pues trabajar como que con lógica negativa? Y entonces definir lo que se le llama redes de Petri con arcos inhibidores. ¿Cuál es la idea de los arcos inhibidores? La idea es que para que esa transición pueda ser disparada, necesitamos que este lugar esté vacío. Y por eso es que tenemos aquí la bolita. Entonces es un poquito como ponerle lógica negativa. Nada más, el complemento. Entonces aquí la diferencia es, si tenemos una marca en este lugar, esta no se va a poder disparar hasta que esté vacía. ¿Sí? Las redes de Petri binarias, bueno, pues son aquellas en las que el marcado de todos los lugares, pues si es menor o igual que 1, quiere decir que o tenemos 0 o tenemos 1, ¿no?, para cualquier marcado que tengamos en el sistema. Es decir, en los lugares solamente podemos tener o 0 o 1. ¿Sí? Es binaria. Si lo vemos así como conjuntos, pues ¿qué pasa? Si generalizamos la idea de las redes, si pensamos que las funciones de incidencia pueden tomar cualquier valor en todos los números naturales, es decir, los arcos son con pesos diferentes al unitario, tenemos el conjunto de redes que podemos representar más grande posible, y dentro de esto tenemos los conjuntos que están siendo cada vez más limitados. Si vemos lo que le llamamos los grafos de estado, que sería este de aquí, ¿sí?, la idea es que vemos que es un subconjunto de lo que podemos modelar con las redes de Petri. Es decir, los autómatas equivalentes
son solamente un subconjunto, que es cuando tenemos todos los arcos iguales a 1. Después tenemos el conjunto de redes o grafos marcados, luego tenemos los de libre elección, luego las redes simples, las redes ordinarias, y el conjunto más grande que es el de las redes generalizadas. Inclusive ya después también ahí se le ocurrió, bueno, pues si tenemos la posibilidad de marcas, pues ¿por qué no darle más propiedades a las marcas? Entonces tenemos lo que le llamamos las redes de Petri coloreadas. Y la idea es que entonces a las marcas también se le asocia un color, y en los arcos se dice qué tipo de color de marcas se necesita para que se pueda disparar. Por ejemplo, para que se pueda disparar la transición T1, lo que dice es que por este arco tiene que tener una marca roja y por este lado tiene que tener una marca azul. Si se satisfacen esas condiciones de marcas y de color, entonces esta transición se puede disparar y nos dice qué tipo de marca sale. Entonces ya es cuando podemos asociarlo como no solamente productos, sino hasta productos de un tipo, otro tipo, en algún proceso, etc. ¿Sí? Entonces, si se dispara esta transición, pues nos quita una marca roja, una marca azul, y nos señalamos a este marcado, y obviamente hay que ver que en la evolución, pues volvamos, si por ejemplo aquí ya se vuelve a disparar, como solamente les mencionaba, ¿qué pasa cuando tenemos un lugar que no tiene arcos de entrada? Pues quiere decir que este número o esta transición solamente se va a poder disparar un número finito de veces, tantas veces como marcas tengamos aquí para habilitar su disparo. ¿Sí? Porque no se está volviendo a llenar con marcas. Entonces eso es como un control extra, un cerrojo que hasta que termine una parte del proceso tú tienes que volverlo a inicializar por fuera. No se está reinicializando de manera interna, ¿no? Entonces esa es una de las también cosas que se pueden modelar con una red de Petri. El otro es cuando tenemos una transición que no tiene ningún lugar de entrada, pues es un evento que se puede disparar infinitamente. ¿Sí? Son diferentes ideas. Ok, ¿qué más? Bueno, ya cuando asociamos las etiquetas, los colores, pues ya podemos tener realmente sistemas mucho más complejos en la idea de representación. Redes de Petri se utilizan igual, celdas de manufactura, en la idea de sistemas de comunicación, envío de paquetes, buffers, es muy fácil de modelar. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la idea de un sistema de eventos discretos donde tenemos condiciones lógicas que podemos representar. ¿Sí? Entonces podemos tener acciones que son asociadas a transiciones, es decir, un disparo instantáneo, lo que platicábamos, una transición que no está registrada o habilitada esta transición, por ejemplo. Puede entrar el dato A, B y C, y la idea es que internamente nos va a representar una evolución de un proceso. ¿Sí? Y podemos tener disparos instantáneos, un evento que ocurre, o bien, si se dan cuenta, no viene asociado con ningún lugar. Entonces, cuando llega el evento, si aquí tenemos marca, esto se va a disparar instantáneamente. Sin embargo, si no tenemos esta situación, quiere decir que a menos que tengamos marca acá, no se va a poder disparar este evento. Entonces, podemos tener disparos no instantáneos o condicionados, podemos tener disparos instantáneos con una condición que si se da, inmediatamente se dispara, etc. En la idea del modelado de sistemas de colas, o sea, con autómatas se pueden realizar, pero si realmente tienes que llevar un orden de cuántos elementos, por ejemplo, tienes en la cola de espera, ¿sí? O en el almacén, para poder ir manejando el control de las piezas. En la idea de una red de Petri, pues la idea es que tú tienes, si lo ponemos como autómatas, tendríamos que tener un estado por cada vez que, por ejemplo, entra un evento o bien sale una pieza del buffer o de nuestro sistema de las colas, ¿no? Entonces, pues la idea es que en el estado, como cuántos estados tengamos, es el número de elementos que tengamos disponibles para tener en la cola, va a ser el número de estados, y lo que vamos a tener es el evento de entrada o arrival, ¿sí? Y salida de departure. Entonces, me va a ir incrementando mi siguiente estado en una red de Petri. Si nosotros lo hacemos o lo quisiéramos hacer, perdón, esto es con autómatas, si nosotros lo quisiéramos hacer con una red de Petri, no necesitamos tantos estados ni tantos lugares, sino que es lo que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a tener un evento que va a decir inicia el servicio, completa el servicio, podemos tener falla, podemos tener reparación, etc. Entonces la idea es que los eventos que modelábamos en un sistema de autómatas, en una red de Petri, lo vamos a poder modelar mucho más sencillo. Entonces estos ejemplos los vamos a seguir viendo en la clase
que viene. Esta presentación ya se la subo de una vez. Y pueden apagar un rato el cañón para que ahorita que llegue el doctor Jaime. ¿Tienen clase, no? Sí, sí. Se tiene un ratito. ¿Cómo van con el doctor? A ver.